Eran casi las 12 de la noche de un viernes cuando recibí esa llamada. Y te juro que en ese momento no imaginé que esa llamada iba a cambiar mi vida para siempre. Estaba en el centro de datos de un banco importante aquí en la Ciudad de México, hundido hasta los codos en un rack de servidores, rastreando un patrón de intrusión a través de un sistema tan antiguo que la mayoría de los ingenieros de mi generación ni siquiera recordaban cómo funcionaba. Mi teléfono vibró contra mi cinturón. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Me quité los guantes de trabajo y miré la pantalla. Rodrigo Palomares, mi supervisor directo en CyberShield Solutions, llamando desde su casa un viernes por la noche cuando debería estar viendo el fútbol con su familia. Contesté, porque así son 24 años de ser el tipo confiable, el que siempre responde, el que nunca falla. Merino al habla. Carlos, soy Rodrigo. Me detuve un segundo. Carlos. Mi nombre es Ernesto. Ernesto Merino. Había trabajado con este hombre durante 6 años y no sabía cómo me llamaba. Dime, Rodrigo. Necesito comunicarte una decisión de la empresa. Con efecto inmediato, ya no requerimos tus servicios como arquitecto senior de seguridad. Tu contrato queda rescindido a partir de hoy. Levanté la vista hacia la pantalla frente a mí. Código de alerta rojo parpadeando. 847 intentos fallidos de acceso en los últimos 10 minutos. 3 sistemas bancarios en bloqueo total. Y Valeria Montoya, directora de operaciones del banco, parada a 2 metros de mí, mirándome con esa expresión que tiene la gente cuando su institución está perdiendo dinero a raudales, y yo era el único que podía detenerlo. Mantuve la voz tranquila. Entiendo. Le informaré al cliente que CyberShield enviará a alguien más para manejar la respuesta a esta brecha. Silencio. Tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué brecha?, dijo él. El ataque coordinado que me trajo aquí ayer a las 6 de la tarde. 3 bancos están en bloqueo total. La brecha le está costando aproximadamente $1.000.000 por hora entre transferencias congeladas y violaciones de cumplimiento regulatorio. Estoy en medio de rastrear la intrusión a través de protocolos heredados. Supongo que querrás enviar a alguien más para terminar el trabajo. Más silencio. Ernesto, hablemos de esto después de que resuelvas la situación. Se acordó de mi nombre esa vez. Curioso cómo funciona eso. No creo que eso sea apropiado. Me acabas de despedir. Le informaré al cliente lo que he encontrado hasta ahora y me iré a casa. El que envíes después puede continuar desde mis notas. Me dijo que me llamaría de vuelta. Luego colgó antes de que yo pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la consola y me quedé pensando en eso por un momento. 24 años. 280 emergencias de seguridad en 12 estados de la República. Había trabajado durante huracanes y días festivos. Me perdí la graduación de preparatoria de mi hijo Sebastián para resolver una brecha en una cooperativa de crédito en Guadalajara. Pasé mi cumpleaños número 48 en un cuarto de servidores en Monterrey mientras mi esposa Sandra cenaba sola en casa con comida de takeout. Cuando CyberShield tenía una crisis, yo aparecía. Cada maldita vez. Y Rodrigo Palomares me acababa de llamar Carlos y despedir por teléfono mientras yo estaba activamente evitando un desastre financiero que nadie más en su empresa sabía cómo detener. Hay momentos en la vida en que todo se vuelve completamente claro. Ese fue uno de ellos. Valeria había estado observándome. Se acercó y bajó la voz. Licenciado Merino, ¿pasa algo? Me acaban de despedir mientras aseguro sus sistemas. El color se le fue del rostro. ¿Despedir? Pero usted es el único que entiende nuestros protocolos heredados. ¿Qué pasa con nuestros sistemas? CyberShield tendrá que enviar a alguien más. El otro ingeniero con experiencia en estos sistemas es Mauricio Bravo. Está en Monterrey manejando un contrato federal. Tendrán que esperar hasta que esté disponible. ¿Cuánto tiempo? El compromiso de Mauricio dura 10 días más tiempo de traslado. Lo calculó en su cabeza y lo vi en su cara. 10 días, $1.000.000 por hora por institución. Penalizaciones federales de cumplimiento acumulándose encima de eso. Estaba mirando pérdidas que terminarían carreras, incluyendo probablemente la suya. A la 1:45 de la madrugada, volvió a sonar mi teléfono. Alejandro Herrera, el director de operaciones de CyberShield. Alejandro llevaba 15 años en la empresa y entendía exactamente lo que Rodrigo había hecho en el momento en que alguien se lo explicó. Ernesto, hubo un malentendido sobre tu situación laboral. Necesitamos que termines el trabajo en la capital antes de discutir cualquier asunto de personal. Rodrigo fue muy claro, con efecto inmediato. Esta es una situación crítica. Estas instituciones están perdiendo dinero significativo cada hora.
Entonces necesito que me aclares algo primero. ¿Soy empleado de Cyber Shield o no? Porque si soy, Rodrigo necesita llamarme y decirlo. Y si no soy, entonces no debería estar trabajando en proyectos de Cyber Shield. Larga pausa. Podía escucharlo pensando. Déjame conferenciarte con Rodrigo para que podamos resolver esto. Preferiría que no. Rodrigo fue claro en su decisión y yo la estoy respetando. Si los bancos necesitan apoyo, deberían contactar la línea de emergencias de Cyber Shield y solicitar otro ingeniero. Ernesto, no hay otro ingeniero disponible que pueda manejar estas vulnerabilidades en sistemas heredados. Esa es una situación desafortunada, pero dejó de ser mi problema hace aproximadamente una hora. Terminé la llamada. Valeria había escuchado suficiente de mis conversaciones para entender la situación. Se sentó a mi lado frente a la consola. ¿Qué hacemos, señor Merino? Contacte a Cyber Shield formalmente, por escrito. Dígales que su ingeniero anterior ya no está disponible y que necesitan apoyo de emergencia calificado en 24 horas, con marca de tiempo en el correo. Lo redactó en su teléfono y lo envió a la 1:10 de la madrugada, copiando al equipo de respuesta de emergencias de Cyber Shield. La respuesta llegó a la 1:55. Reconocemos su solicitud. Nuestros arquitectos senior de seguridad están comprometidos con otras emergencias. Estimaremos un tiempo de respuesta en 12 horas. 12 horas. En lenguaje llano, eso significaba que no tenían a nadie. Valeria me mostró el correo con cara de quien ve un desastre en cámara lenta. Luego su teléfono vibró. Se alejó para contestar. Cuando regresó 2 minutos después, algo había cambiado en su expresión. Cyber Shield acaba de enviar a alguien, dijo. ¿Mauricio Bravo? Eso fue rápido desde Monterrey. No es Mauricio Bravo, pausó eligiendo sus palabras. Se llama Óscar Palomares. Se presentó como ingeniero junior. Lleva como 15 minutos parado frente a la terminal principal. Me miró. Le preguntó a uno de mis técnicos de turno de noche dónde estaba la interfaz del sistema heredado. Mi técnico le dijo que era la terminal principal. Óscar dijo que pensaba que ese sistema era una marca de pintura. Me quedé callado un momento. Óscar Palomares, el apellido de Rodrigo. Hice los cálculos rápidamente. Rodrigo tenía un hijo que acababa de terminar la universidad. Recordé haber visto una foto en el escritorio de Rodrigo una vez. Un chico con toga de graduación. Los dos sonriendo. Siempre asumí que era un sobrino. Nunca pregunté. Rodrigo no me había despedido para reducir personal. Me había despedido para abrirle un lugar a alguien. Todo lo de los últimos meses se reorganizó en mi cabeza. El ciclo de revisiones trimestrales, la respuesta a mi alerta de vulnerabilidades, las 2 reuniones de equipo que Rodrigo había cancelado, la manera en que había estado distraído y vago en cada conversación durante el último mes. Había estado planeando esto por un tiempo, probablemente desde que Óscar se graduó. La brecha lo atrapó en el momento equivocado y en lugar de pausar su plan, lo ejecutó de todos modos. Envió a su hijo a una crisis en vivo a las 2 de la madrugada. Un chico que pensaba que el sistema heredado era una marca de pintura, a manejar una intrusión dirigida a sistemas financieros de 30 años actualmente responsables de transferencias bancarias congeladas de 3 instituciones importantes. 3 semanas antes de ese viernes por la noche, le había enviado a Rodrigo un correo. Asunto: alerta de vulnerabilidad en módulo de autorización, revisión prioritaria solicitada. Había encontrado un desbordamiento de buffer en el código heredado que manejaba la autorización de transferencias internacionales. La misma vulnerabilidad que ahora estaba siendo activamente explotada. Rodrigo respondió a la mañana siguiente. Gracias, Ernesto. Lo marcaré para el ciclo de revisión trimestral. Pensé en ese correo un momento. Todavía lo tenía. Valeria. El contrato de su institución con Cyber Shield ¿tiene una cláusula de excepción de emergencia para consultores externos? Nuestro equipo legal ya revisó el contrato cuando llamó Alejandro. Hay una disposición. Si Cyber Shield no puede proporcionar soporte de ingeniería calificado dentro de 24 horas de una solicitud formal por escrito, podemos contratar a cualquier consultor independiente calificado a nuestra discreción. Enviaron la solicitud formal a la 1:10 de la madrugada. Y su respuesta confirmó por escrito que no tienen a nadie disponible. Me senté con eso por un segundo. Tenía 54 años. Había pasado 24 años construyendo experiencia dentro de sistemas que el resto de la industria había ignorado porque eran viejos y complicados. Nunca había trabajado para mí mismo un solo día en mi vida. Mi padre tampoco lo había hecho. Dio 32 años a una empresa en Puebla.
Creyó en ella como creen los hombres de su generación, y cuando una corporación los compró, disolvieron su pensión y le entregaron una caja de cartón a los 58 años. Pasó sus últimos 7 años laborales haciendo trabajos temporales. Nunca se quejó. Nunca les explicó a sus hijos lo mal que estaban las cosas hasta mucho después. Siempre me dije que yo era más listo que eso, que había construido suficiente reputación, suficiente conocimiento indispensable. Rodrigo Palomares acababa de demostrar exactamente qué tan equivocado estaba. Mi esposa Sandra me había dicho por 12 años que estaba construyendo la casa de otro mientras rentaba un cuarto, que la seguridad que creía tener era prestada, no propia. Había sonreído y asentido y regresado al trabajo. Ya no se sentía seguro. ¿Cómo sería su estructura de tarifas?, preguntó Valeria. 4,000 pesos por hora. Compromiso mínimo de 20 horas para garantizar parches completos de vulnerabilidad y validación total del sistema en las 3 instituciones. 50% de anticipo antes de comenzar. El resto al completar la restauración exitosa. No negoció. Cuando tu banco está perdiendo 1,000,000 de pesos por hora, 80,000 pesos por una solución garantizada, no es una negociación. Es un alivio. Trato hecho, dijo. Tendremos el anticipo procesado de inmediato. A las 3:30 de la madrugada, mi teléfono emitió un sonido. Notificación de transferencia bancaria, 40,000 pesos en mi cuenta personal. Me puse los guantes de trabajo. Lo gracioso de hacer exactamente el mismo trabajo como consultor independiente en lugar de empleado asalariado es lo diferente que se siente por dentro. Cada decisión que tomé después de las 3:30 fue mía, sin cadena de aprobación, sin documentación para un gerente que nunca la leería. Identifiqué un problema. Tomé una decisión, lo resolví. Ese era todo el proceso. El desbordamiento de buffer en el módulo de autorización estaba exactamente donde yo lo había señalado 3 semanas antes. Los hackers habían encontrado el mismo punto de entrada que yo había encontrado, lo que significaba que o tenían a alguien con conocimiento profundo en su equipo, o habían gastado dinero serio adquiriendo documentación que la mayoría de las personas asumía que ya no existía. Trabajé toda la noche. Para las 11 de la mañana del sábado, había completado los parches en el Banco Nacional y confirmado validación limpia del sistema. Luego pasé a Crédito Metropolitano. El parche tardó más porque su implementación había sido personalizada en 2003 por un contratista que aparentemente era muy creativo con los nombres de variables y no tenía ningún interés en la documentación. Tuve que reingeniería inversa como 400 líneas de lógica antes de poder tocar la vulnerabilidad de forma segura. Ese tipo de trabajo le tomaría a un ingeniero junior una semana. Me tomó 3 horas. Para las 2 de la tarde, Crédito Metropolitano estaba parcheado y validado. Banco del Sur fue el último. Para las 4 de la tarde había terminado. 41 horas después de la primera alerta de brecha, los 3 sistemas bancarios estaban en línea, sin vulnerabilidades de seguridad, sin errores de procesamiento de transacciones. Cada transferencia bancaria que había estado congelada comenzó a moverse en orden, como agua a través de una tubería que había estado bloqueada, y finalmente se despejó. Valeria estaba mirando el monitor cuando las luces de estado verde regresaron en las 3 instituciones. No celebró, simplemente exhaló despacio, de la manera en que lo hace la gente cuando ha estado conteniendo la respiración por mucho tiempo sin darse cuenta. Señor Merino, dijo en voz baja, muchas gracias. Prepararé un informe técnico completo. Perfil de vulnerabilidades, metodología del ataque, documentación de parches y resultados de validación. Debería compartirlo con CyberShield para que actualicen sus registros. Luego dijo algo que no esperaba. Nos gustaría hablar de una relación continua. No trabajo de emergencias, evaluaciones trimestrales de vulnerabilidades, disponibilidad de guardia para problemas de sistemas heredados. Tenemos 3 instituciones más en nuestro grupo con arquitecturas similares. No quiero volver a estar en esta posición. Le dije que lo pensaría. Antes de cerrar mi laptop, abrí el informe técnico que había estado redactando durante el día. Al final, después de la documentación de parches y los resultados de validación del sistema, agregué un apéndice, una sola página. En la parte superior escribí, aviso de vulnerabilidad previo. Debajo pegué el correo que le había enviado a Rodrigo Palomares 3 semanas antes. Asunto, marca de tiempo, texto completo. Su respuesta debajo. Gracias, Ernesto. Lo marcaré para el ciclo de revisión trimestral. Sin comentarios, sin explicación, solo el registro. El informe fue a Valeria, a los equipos legales de los 3 bancos. Distribución estándar para un documento técnico post-incidente.
Empaqué mis herramientas a las 5 de la tarde y tomé el metro de regreso a casa. En el camino pensé en Óscar Palomares, todavía en algún lugar de ese edificio o quizás ya ido, habiendo visto toda la situación resolverse sin él. No sentí satisfacción exactamente. Era más como claridad. Hay una versión de la vida de ese chico donde su padre lo prepara correctamente, donde aprende el trabajo desde abajo, donde gana la posición en lugar de heredarla. Esa versión podría haber funcionado bien. Esta no era esa versión. Llegué a casa alrededor de las 10 de la noche. Sandra estaba en la mesa de la cocina con un libro abierto frente a ella que claramente no estaba leyendo. Levantó la vista cuando entré, me vio la cara y cerró el libro. Me senté frente a ella y le conté todo. La llamada de las 11:47. Rodrigo llamándome Carlos. Detener el trabajo y ver a Cyber Shield entrar en pánico. Óscar Palomares parado frente a una terminal de mainframe sin saber qué era el sistema heredado. El anticipo llegando a mi cuenta a las 3:30 de la madrugada. El informe con el correo adjunto al final. Escuchó todo sin interrumpir una sola vez. Cuando terminé, se levantó, caminó al gabinete, se sirvió una copa de vino y me miró desde el otro lado de la cocina. Por fin, dijo. Solo esas 2 palabras, pero yo había estado esperando 12 años para escucharlas y las dos lo sabíamos. Sandra tenía razón en todo. Había visto a su padre trabajar 28 años para un banco que fue adquirido cuando él tenía 61 años. Lo conservaron durante 8 meses en la transición y luego lo dejaron ir con un apretón de manos y una liquidación que duró cerca de 1 año. Nunca encontró otra posición a ese nivel. Trabajó empleos de medio tiempo hasta los 70 porque los ahorros para el retiro no eran suficientes. Lo había visto de cerca a una edad en que eso deja marca. Y había pasado los siguientes 30 años asegurándose de entender exactamente qué significaba. La seguridad que crees tener porque una empresa te valora no es lo mismo que la seguridad que realmente posees. Me lo había dicho en diversas formas por más de una década. Lo había escuchado, y no lo había escuchado al mismo tiempo, de la manera en que uno hace cuando algo es verdad, pero inconveniente. Ahora lo escuché. Alejandro Herrera llamó el domingo por la mañana. Cyber Shield quería discutir mi reincorporación. Salario completo retroactivo. Beneficios restaurados. La decisión de Rodrigo revertida. Le dije que apreciaba la llamada y que la rechazaba. Eres nuestro experto más experimentado en sistemas heredados, Ernesto. Cyber Shield debió haber considerado eso el viernes por la noche. Con gusto puedo apoyar a esos clientes como consultor externo, a la misma tarifa que les cobro a ellos directamente. No tuvo respuesta para eso. En las siguientes 4 semanas, recibí 12 llamadas de emergencia de instituciones financieras en todo el país. Cada una siguió el mismo patrón. Brecha en sistemas heredados. Cyber Shield no pudo responder lo suficientemente rápido. ¿Podía ayudar? Ayudé a las 12. La facturación total de esas 4 semanas llegó a más de lo que había ganado en los 5 meses anteriores en Cyber Shield. Las palabras viajan rápido en el mundo de la seguridad financiera. Para agosto recibía llamadas de instituciones que nunca habían trabajado con Cyber Shield. No llamadas de emergencia, llamadas proactivas. Bancos que querían a alguien que entendiera su arquitectura heredada antes de que ocurriera un problema, no después. Valeria había hecho 3 referencias en mi nombre para entonces y cada una llevó a otra. 2 de los 3 bancos del incidente en la capital terminaron formalmente sus contratos con Cyber Shield en septiembre y firmaron acuerdos de retención directamente conmigo. Rodrigo Palomares fue despedido en febrero. La junta directiva de Cyber Shield encargó una revisión interna después de las salidas de 2 clientes importantes. La revisión rastreó ambas terminaciones directamente al incidente del banco. La pérdida total atribuida, contratos perdidos, costos de recuperación y los honorarios de consultoría que ahora me pagaban a mí en lugar de emplearme, llegó a casi 9 millones de pesos. La Junta decidió que el juicio de Rodrigo había costado más de lo que valía su posición. Óscar Palomares pasó silenciosamente a un rol de soporte interno. No sé qué pasó con él después de eso y no lo busqué. En diciembre, Cyber Shield me ofreció un arreglo de consultoría formal. 4,000 pesos por hora por trabajo activo, retención mensual por disponibilidad, contrato de 6 meses renovable a mi discreción. Acepté porque los ingresos confiables son ingresos confiables, y no tenía razón para guardar rencor contra la empresa. Rodrigo se había ido. El trabajo era el mismo de siempre. La diferencia era que ahora yo ponía los términos.
Para finales de ese año, manejaba 9 relaciones de consultoría a largo plazo con instituciones financieras en todo el país. Estaba trabajando aproximadamente la mitad de las horas que solía dedicarle a CyberShield. Sandra y yo comenzamos a hacer planes que habíamos estado posponiendo por años. El departamento en Valle de Bravo que habíamos mirado 2 veces y nunca compramos. El viaje a Argentina que había sido reprogramado tantas veces que se había convertido en un chiste entre nosotros. Ayudar a nuestro hijo Sebastián con el enganche de su primera casa. Mi padre nunca tuvo eso. Trabajó 32 años con la cabeza agachada, confió en la institución y descubrió a los 58 que la institución no confiaba en él. Nunca se quejó directamente, pero observé lo que le hizo y lo cargué conmigo por mucho tiempo sin entender completamente qué estaba cargando. Ahora lo entiendo. Lo más peligroso que hizo Rodrigo Palomares no fue despedirme. Fue asumir que mi valor vivía dentro del organigrama de CyberShield. No vivía ahí. Nunca había vivido ahí. Vivía en 24 años de conocimiento acumulado que salió por la puerta conmigo y siguió trabajando, solo en términos diferentes. Y mira, si tú estás en este momento en una situación similar, si llevas años construyendo experiencia que tu empresa necesita y sigues esperando a que ellos reconozcan lo que realmente vale, deja de esperar. El mercado ya lo sabe, tu empleador solo espera que tú no lo descubras. Rodrigo lo descubrió primero. La factura fue de 9 millones de pesos y la pagó con su trabajo. Yo lo descubrí esa misma noche, a las 3:30 de la madrugada, cuando 40,000 pesos llegaron a mi cuenta y me puse los guantes de trabajo por primera vez como hombre libre. Algunas lecciones le cuestan todo a quien las aprende. Esta se pagó sola. Oye, antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde una empresa te subestimó y después se arrepintió? Cuéntamelo en los comentarios porque me encantaría leer tu historia. Y si esta historia te llegó, dale like, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy y suscríbete si quieres más historias como esta. Nos vemos en la próxima.